Bueno, qué alegría estar aquí, en casa, en mi ciudad, en mi familia, con gente amiga, bueno, con todo lo que tiene que ver con tus raíces, que eso es muy importante, hermanos. Sepan que los que nos vamos de este país, hay algo que echamos mucho de menos en nuestras raíces, que las perdemos lamentablemente porque aunque estamos lejos, nos gustaría estar cerca tantos momentos, así que estar aquí para mí es mucha alegría y también, como saben, vine a visitar también a mi familia. Este ha sido un regalo para mí estar, no pensaba, pero Dios ha sido bueno dándome este tiempo para estar aquí. Así que reciban los saludos de nuestras iglesias allí en España. Sabéis que estamos en Tresito trabajando. En Burgos, donde yo vivo también, es donde está mi casa. Algunos me dicen, ¿dónde está tu casa? Mi casa está en Burgos y tenemos iglesias en Aranda y estamos en Madrid también, y todos saben que estamos allí con un equipo trabajando también en París, y ahora actualmente vengo de Guatemala. Allí estamos trabajando a favor de la niñez. Creo que ha sido un tiempo increíble este último tiempo por el hecho de que con la casa donde estamos hemos hecho un adelanto muy fuerte porque estamos allí trabajando con una niñez tan vulnerable, tan necesitada. De verdad que mi corazón se ha venido muy dolido porque vuelvo por un día nada más a Guatemala y ya me vuelvo a España. Y no sé, quisiera pasar un vídeo, pero le he dado a media un vídeo para pasarlo. No sé si se lo tienen preparado. Sí, quizás vamos a pasarlo para que ustedes más o menos se interioricen de lo que estamos haciendo en Guatemala. Si me ayudan. Sí. Estamos en Zumpango. En España y de la asociación Juntos Transformando Historias en Guatemala. ¿Por qué estoy en Guatemala? Hace unos años vine de vacaciones a este país donde pude enterarme de la situación de la niñez, y eso provocó en mi corazón y en el ministerio nuestro en España poder actuar. Por esa razón, aproximadamente hace 5 años estamos viajando continuamente 1 o 2 meses cada año para poder hacer proyectos que apoyen en diferentes situaciones a la niñez, y también hacemos conferencias, hemos hecho para informar acerca de cómo ayudar a la niñez. Hoy estamos muy contentos porque contamos con una casa en Zumpango, en el departamento de Zacatepeques. Allí hay una casa abierta para apoyar en diferentes situaciones vulnerables que la niñez tiene de forma integral. Hola, mi nombre es Natalia y quiero contarte que Dios me ha puesto una carga muy grande por la niñez en mi corazón. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, y este fue llamado para todos los que somos sus discípulos, llevar a los niños a Jesús por medio de actos de amor, porque el evangelio es más que palabras, el verdadero evangelio es amor en acción. Jesús dijo, lo que hiciste por cada uno de mis pequeñitos, lo hiciste por mí. ¿Por qué estamos en Guatemala? Porque aproximadamente el 39% de la población es menor de 18 años, y esto constituye 6,5 millones de personas. Dado que el país se enfrenta a una serie de graves desafíos socioeconómicos, de salud y de seguridad, los derechos de los niños ocupan los últimos lugares en la lista de prioridades del país. La desesperación que acarrea la pobreza y los fallos institucionales conllevan a que los niños guatemaltecos están constantemente expuestos a violencia, trabajos forzados, explotación y abusos, situaciones agravadas por la falta de oportunidades. Nosotros, como hijos de Dios y con principios cristianos, nos sentimos desafiados a hacerles justicia, a levantar nuestra voz y a actuar a favor de ellos. Por eso continuaremos haciendo campañas médicas, porque queremos cuidar su salud física y mental, ayudándoles en situaciones de abuso y dándoles alimento.
sino que Dios nos está haciendo un llamado a todos para invertir en su reino, sembrando en la niñez, porque ellos son siempre los más vulnerables. Ellos no pueden cuidarse, ni protegerse, ni defenderse a sí mismos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Estamos en Zumpango con una población de 47.000 habitantes a 41 kilómetros de la capital de Guatemala. Zumpango cuenta con 9 aldeas y es una población agricultora y también se dedica a la venta de artesanía. Nuestra casa está cerca de la municipalidad con quien trabajamos en diferentes proyectos. Por eso estamos comprometidos en continuar trabajando en Zumpango, pero también con los niños en las aldeas más pobres, porque proteger y hacer la justicia a los niños es hacer la voluntad de Dios. Mi nombre es Natalia, te invito a que juntos transformemos historias. Nuestra casa está abierta diariamente para atender al niño de forma gratuita. Allí damos terapia del habla, ayudamos refuerzo escolar, ayudamos también en la comprensión de la lectura, tenemos también psicólogos para poder ayudar al niño y de forma futura queremos tener un pediatra para ayudar a los niños del pueblo semanalmente. Estamos trabajando para la apertura de una escuela infantil para niños de 4 a 6 años, donde también recibirán alimentación. Este año hemos tenido una campaña médica en las aldeas, en nuestra casa, y esto volverá a repetirse el próximo año con médicos de España y con aquellos que quieran ser parte de este proyecto también. Damos gracias a quienes nos están ayudando, pero necesitamos más apoyo y donaciones para poder ayudar a muchos más niños. Juntos podemos transformar la historia de muchos niños en Guatemala. Únete a nosotros. Quizás no pudiera traer toda la representación que significa trabajar con la niñez, quizás las pocas fotos que hay no pueden expresar lo que para nosotros causa una impresión tremenda estar con ellos, escuchar sus historias, escuchar la situación personal de cada niño y familiar, de verdad, desgarra el corazón y más que nunca nosotros creemos fuertemente que estar allí es una necesidad y que es la oportunidad que muchos niños no tendrían si no estábamos en ese lugar. Pero también estar en Europa para nosotros es otro gran desafío y es la predicación del Evangelio. Es por lo que estamos allí, seguiremos trabajando. Así como veía que vosotros aquí estáis saliendo también a hacer proyectos como el Proyecto Jesús, nosotros también, de otra manera, quizás predicando semanalmente en las calles, porque sabemos que Europa lo que necesita es la predicación del Evangelio. Sabemos que quizás países como Guatemala en Centroamérica tiene una situación social y económica que hace que el más pequeño sea vulnerable, pero también en Europa los niños también son vulnerables de otra manera. Y yo quisiera compartir algo de esto también, algo que ha producido una carga muy grande en mi corazón cuando veo, yo estoy en una cultura que si se quiere, donde hay una economía buena, un bienestar, que podríamos pensar que ahí está todo bien, pero no lo es así. Pero también estoy en un país, uno de los países más pobres de Latinoamérica, así que me sirve como si se quiere, un parámetro de comparación, dónde y cómo el ser humano y de cualquier manera es vulnerable y sufre cuando Dios no está en la vida de ellos. A mí me gustaría que tú me acompañes en una oración y poder transmitirte quizás en estos minutos que restan lo que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú nos permites servirte a cada uno de acuerdo a su don y a su gracia. Señor, gracias por permitirnos juntos servirte en este lugar también, en mi ciudad como es San Nicolás. Gracias por este tiempo de estar juntos con la iglesia, de compartir este tiempo, y oro que me des revelación y entendimiento para transmitir lo que mi corazón está sintiendo en este tiempo, y oro por cada hombre y mujer que está en este lugar, que pueda recibir y que podamos juntos crecer en el entendimiento de tu propósito para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nuevamente, iglesia, muchas gracias por ser parte
de todo lo que hacemos, gracias a los pastores. Bueno, ahora que tenemos de verdad este anhelo tan fuerte de continuar juntos, ¿no? A todos los líderes y a Esteban y hoy y saber que Dios está con nosotros, ¿no? De una forma de generación tras generación, lo vemos y lo están viendo ustedes también. Y yo quisiera compartir algo que, como decía, que está en mi corazón y es esta situación que de la niñez, ¿no? Cuando hablamos de evangelismo, evidentemente todas y siempre enfocamos nuestro objetivo en el adulto. Eso lo tenemos muy claro muchas veces en nuestra mente, que debe ser ganado una persona adulta. Y lo veo también en Europa. Nosotros, nuestro objetivo es el adulto. Pero cuando en este último tiempo Dios nos ha hecho despertar, y seguramente que a vosotros también, ante la situación vulnerable que vive la niñez. Por eso esto de salvar a los más vulnerables, ¿no? Y cuando uno piensa que quiénes son los más vulnerables en este tiempo, evidentemente es la niñez. La niñez está en un tremendo peligro y te digo, como insisto, en todo continente. Todos los que queremos pensar en el futuro de una iglesia tenemos que pensar en trabajar con la niñez. Tenemos que pensar en una generación que vendrá en el futuro, que tiene que estar lista y preparada para hacer frente a todos los embates que hoy actualmente uno ve de forma creciente que el enemigo está haciendo en contra de lo que es la palabra de Dios. Llámese en las escuelas, en las universidades, llámese allí mismo en Guatemala, ante la situación social que uno ve claramente, incluso cómo la iglesia allí en Guatemala se ha despreocupado de la iglesia, de los niñez. Y uno ve que hay tanta niñez vulnerable, tanta niñez dolida, y hermanos, se desgarra el corazón, pero eso no lo solo vemos, insisto, en un país pobre. A veces cuando uno empieza a ver que la niñez realmente es la etapa del desarrollo que está viviendo todo niño, tanto física, mental como psicológicamente, y el diablo lo sabe. Sabe que un niño si es vulnerado, maltratado en esa etapa de la vida, va a marcarlo de por vida, y uno lo puede percibir y ver cuando yo veo incluso en Europa, gente que ha sido marcada por situaciones de la niñez que va cada vez más esto creciendo, lamentablemente porque el niño debe ser protegido por un adulto. El niño debe ser cuidado por un adulto. Es vulnerable, se encuentra en un desarrollo físico y su dependencia del adulto y del cuidado de ellos es totalmente imperiosa. Ellos no tienen la capacidad de protegerse, ellos no saben lo que es bueno, lo que es malo. Y hoy vemos cómo el enemigo, ya sea gobierno, ya sea sociedad, ya sea colegio, ya sea ideas, está hoy poniendo los ojos sobre la niñez, porque sabe que si un niño lo adoctrina, si un niño lo forma y forma su cabeza y forma su manera de pensar, como lo estamos viendo quizás nosotros muy fuertemente y seguramente vosotros aquí en Europa, que niños de 5 años hoy te dicen que no son lo que son, que si es un niño siente que tiene que ir vestido de niña, y todos tenemos que aceptar, porque un niño pequeño no sabe lo que está bien o mal, pero muchas veces por toda la influencia, incluso hasta de los propios padres, que dicen está bien si él se siente así, incluso fomentan que eso sea una realidad en la vida del niño. Y esto trae un tremendo desafío para nosotros, la iglesia, un tremendo desafío a que nosotros tengamos que actuar, hermanos. Cuando buscaba la palabra vulnerables, tiene que ver con débil, desprotegido, por lo que se lastima fácilmente física y emocionalmente. Y como yo te digo, como sabe los gobiernos o las personas que están pensando en trazar un gobierno, una forma de ser en el futuro, y Jesús y su palabra lo advirtió tantas veces, el mundo que vendría. Y cuando uno ve el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 3, habla de cómo serían los hombres en el futuro. Nosotros como iglesia tenemos que adelantarnos a esas etapas de la vida. Tenemos que proyectarnos a pensar cómo vamos a formar y qué individuos vamos a tener en esas etapas que actualmente uno lo puede ver. Ya casi está viviendo entre nosotros. Eso nos habla
realmente que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, cuando tenemos que estar muchas veces muy seguros de la situación espiritual de la niñez. Y esto habla de que pensamos muchas veces que los niños no son importantes. Y créeme que cuando ahora he estado casi, como te decía, más de 2 meses en Guatemala, yo decía, los niños son importantes por lo que hoy están viviendo. Esos serán los adultos del mañana. Ver niños quebrados, ver niños que hoy tienen problemas mentales allí. Yo pensaba, no, están allí perdidos, no, están teniendo los mismos problemas mentales que Europa. Igual, es increíble. Están teniendo los mismos problemas emocionales que en Europa, solo que en ellos se acrecienta por la situación de pobreza, quizás. Pero allí quizás un padre o una madre en Europa tapa todas esas situaciones mentales que hoy sufren los niños. ¿Sabes que hoy hay más psiquiátricos que se han tenido que abrir en los hospitales para la niñez, para adolescentes? Hay personas de nuestra iglesia que trabajan allí y me dicen, hay casos irreversibles. Hay niños que nunca van a salir de una institución psiquiátrica por el daño que se hacen a sí mismos, por los problemas mentales que acarrean. Y esto es algo increíble. Cuando Dios puso su foco como iglesia en su palabra, cuando habla de que instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y eso es una realidad. Y hoy hablando, como vosotros hoy teníais un día de familia, el foco nuestro debe ser nuestros niños. Debe ser, y no olvidarnos de lo que Jesús habló, de que nosotros tendríamos que volvernos como niños. Y esto nos habla de qué importancia tiene para Jesús la niñez y en qué nivel puso al adulto de compararlos para que nos volvamos como niños en su humildad, ¿verdad? Yo quiero que me acompañéis en Mateo 18, capítulo 18, versículo 1 al 9. Mientras tú buscas Mateo 18, capítulo 18, versículo del 1 al 9, voy a ver la Nueva Traducción Viviente. Cuando veo la niñez en los 2 continentes, estamos muy desafiados a hacer escuela de padres, a instruir a los padres, porque a veces también los padres necesitan ayuda de cómo llevar esta situación. En Guatemala, cuando estaba, tantas madres me venían a decir, ¿cómo hago? Tengo un niño autista, tengo un niño con Asperger, ¿cómo hago? Cuando hay diagnósticos que le hemos tenido que dar nosotros, porque tenemos psicólogos, que ellos no saben qué es lo que les pasa a sus niños. Y ellos necesitan una ayuda, un acompañamiento de cómo hacer, porque de lo contrario, un niño en tanta pobreza, que está marginado en colegios donde casi es inexistente muchas veces la educación, y hay niños que van a estar condenados, es la sociedad que vuelve a repetirse de generación en generación. Y mira lo que dice Mateo 18, versículo 1 al 9. Jesús decía, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Y Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Jesús le dio tanta importancia, tanta relevancia de que debíamos ser los adultos como niños, pero a más de eso le dijo que nosotros teníamos que cuidar, que protegerlos, que no estaba permitido dañarlos. Y este es el gran desafío, que nosotros teniendo la palabra tenemos que aplicarlo como nunca, sabiendo que el enemigo hoy ha puesto sus ojos sobre la niñez. Casi el adulto prácticamente
hoy está y ha estado siempre, pero hoy como nunca antes, la niñez es el foco. ¿Sabe la cantidad en Europa de colegios que hoy están trayendo todo lo que sea posible para que maestros con ideologías, con maneras que padres se tienen que plantar para decirle no, no, no? Pero ¿hasta cuándo va a ser? Porque son muy pocos los que dicen no. El resto dice, sí, está bien, hagan eso con mi hijo. Vengan diferentes profesores, vengan diferentes ideas, vengan diferentes movimientos a enseñarle, porque eso es ser adelantado, eso es ser un progre. Y si tú te pones en contra y tú hablas, tú eres tachado de todo, de todo. Así que incluso los padres tienen temor de defenderse muchas veces. Y eso habla que nosotros tenemos que darle los recursos a padres para que puedan levantar su voz también, porque yo creo que eso seguramente está pasando aquí. Y si no está pasando, va a pasar, porque te lo digo, es una avalancha que viene con fuerza para poder tomar la mente de nuestros niños. Creo que lo más valioso que nosotros tenemos, esta infancia que hoy está siendo la más vulnerada que nunca. Yo estaba leyendo las estadísticas aquí en América Latina, que habla del 40% en América Latina son niñas, que antes de cumplir los 18 años son menores de edad, desde esa edad. Y aquí en Buenos Aires las estadísticas hablan de la violencia, de los registros que tiene la violencia en el hogar, llámese abuso, y que lo vive lamentablemente la mujer. Y mira, el 87% de las personas afectadas por violencia familiar y sexual eran mujeres. Entre las víctimas de hasta 5 años es el 68%. 68%. Y créeme que yo me he sentado en este último tiempo con un montón de niñez abusada, tanto en Europa como en América Central. Pero la estadística se suma en proporción y asciende al 78% en el rango de entre 6 y 12 años. Y hoy las violaciones en el hogar que borran la identidad de un niño, que me ha tocado, y seguramente tú, si eres un líder de iglesia, y quizás tú mismo hoy has vivido esa violencia, has vivido ese dolor de ser violentado, de ser agredido en tu niñez, que te ha marcado la vida, porque escucho a la gente. Y cuando hoy vemos que un niño tiene la posibilidad de un bienestar económico, como te digo, en Europa, pero sus padres, para darle un nivel económico, tienen que dejarlo todo el día solos. Eso hace que un niño se sienta, hay una tremenda soledad. Cuando tú hablas de soledad, un niño te quiebra el corazón, porque cuando ministramos soledad ellos se quiebran. Niños de 10 años se quiebran porque la están viviendo de una forma tan real y tangente. Porque padres, por darle un bienestar económico, los tienen que dejar solos. Solos con un móvil, solos con el peligro en sus manos, solos con la pornografía, solo con pedófilos, solo con gente que está disponible 24 horas para hacerlos caer, para abusarlos. Cuando padres dicen, estoy dándoles un bienestar económico, no sabe que el diablo en su propio hogar está destruyendo a su niño. Niños que hoy ven pornografía con 6 años. En España, con 11 años, en los colegios hay ya abusadores. Niños que son abusadores de otros niños porque han visto pornografía. Y si te imaginas un niño que ya de 11 años es un violador, ¿te imaginas cuántos años va a trabajar haciendo eso si nadie interviene, si nadie actúa? Hay una enorme cantidad de enfermedades mentales, hermanos. Todo es increíble que los niños están experimentando el famoso TDAH, y eso lo vemos en Guatemala. Yo pensaba, no, sí, allí hay. Niños que les cuesta trastorno, tener tranquilidad para el sueño, ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos de conducta. Muchas veces la exposición temprana a las pantallas, y hoy estamos tan informados,
Tú te entras en YouTube y encuentras allí toda la información, cómo les afecta en el sueño, cómo les afectan las relaciones, cómo hoy hay niños que están encerrados en su habitación. Y tú piensas, no, está allí, no me molesta, pero allí él está viendo otra cosa. Allí él está con un móvil. Padres que vienen cansados y no tienen tiempo para estar con ellos. Niños que te reclaman la soledad, como te decía, que vive en este tiempo. Hay unas necesidades profundas. Uno piensa que un niño no la tiene, pero sí hoy el niño está demostrando unas necesidades tan profundas. Niños que con 12 años tienen una resistencia a perdonar a sus padres. 12 años y te dicen, no los puedo perdonar. Y esto habla realmente de que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el área o la franja más vulnerable? Como te decía, es la niñez. ¿Por quién estaría Jesús peleando? ¿Por quién iría Jesús en este tiempo? Y hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo a hacer evangelismo y traer a niños. Trae a tu sobrino, trae a tus nietos, tráelos a aquel niño que ves, el vecino. Tráelo a la casa de Dios. Hagamos cultos donde el Espíritu Santo los toque. Hagamos reuniones donde ellos sean marcados, porque hay una estadística que dice que el niño que es marcado de su niñez no se va a apartar, como dice su palabra, pero también va a ser el niño, el misionero, el pastor, y eso lo habla la estadística. Necesitamos poner el foco 100% hoy en la niñez. El diablo no va a robar nuestros niños. Quiero decirte que tenemos allí en Europa gente amiga que sus hijos los han perdido, pero no los han perdido por temas hoy de la identidad de género. Y es doloroso tener que ser un líder de la iglesia y contar que tu hijo está en esta situación y que se sienten muchas veces sus padres devastados por esta situación. Dios nos tiene que ayudar, que la iglesia debe contar con un plan de acción. La iglesia debe contar con un plan de acción. La iglesia debe contar con lo que Jesús nos mandó a hacer, de protegerlos y cuidarlos. La iglesia tiene que mostrar la esperanza, debe dar un ambiente seguro, un acercamiento verdadero con el Espíritu Santo. Niños deben ser llenos del Espíritu Santo para afrontar colegios, universidades, para afrontar el mundo que les espera, para decirle no a cosas que el enemigo quiere traer a su corazón. Y cuando uno ve que nosotros para vencer el mal tenemos que vencerlo haciendo el bien. No hay una manera de ir en contra, solamente de renegar, de decir, uy, la ideología de género y los pensamientos, las ideas que se están promoviendo, y solo hablar en contra y enfadarnos, sino que tenemos que accionar haciendo el bien para contrarrestar el mal que está pasando. La iglesia tiene que tener los recursos, las estrategias, tiene que tener la inversión para ayudar a la niñez, más apoyo de las congregaciones. Cuando hablo en Guatemala, que gracias a Dios ahora en la próxima convención ellos me decían, todas las convenciones me están invitando a compartir esta situación de la niñez. Porque muchas veces decimos, no queremos invertir dinero. Es que los niños no se ve, pero es un dinero que en el momento parece que no se ve porque hay que invertir. Nosotros que estamos allí invirtiendo en Guatemala, hay una inversión muy fuerte que hacemos. A veces dejamos de comprar cosas en nuestra iglesia para darlo. Vendemos café, vendemos empanada, vendemos comida. De esa manera sostenemos el ministerio de la niñez allí en Guatemala. Tenemos que invertir, creyendo que Dios va a hacer algo grande con esta generación, porque estamos apostando a que los vamos a proteger a cualquier precio, que lo vamos a guardar, que vamos a proteger sus corazones. Mira lo que dice Mateo 19, este muy conocido pasaje que Jesús también habló acerca de la niñez. Mateo 19, versículo 13 al 15. Necesitamos estar muy alerta, hermanos, porque hacer verdaderas oraciones, tener en el altar, en las casas, altares familiares,
traerle al niño, a Cristo, en el hogar. Mateo 19, versículo 13 dice: cierto día, algunos de los padres llevaron a sus hijos a Jesús para que les pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Y esto de padres que se esfuerzan por llevar a los niños a Jesús. El otro día yo hablaba con padres porque hacemos escuela de padres y una madre fue sincera y me dijo: ¿sabes por qué nosotros no trabajamos tanto con nuestros niños en casa? Porque eso nos expone a nosotros a ser ejemplo. Porque si yo le estoy diciendo a mi niño que ore o que lea la Biblia, yo tengo que hacerlo. Y hay veces tenemos ese temor de no ser el ejemplo para ellos y entonces no ponemos esa demanda y esa inquietud en un niño. Y esto es triste porque yo le digo: si tú estás trabajando, tú estás saliendo temprano, tú te estás desgastando por querer tener una economía, ¿cuánto más tendrás que desgastarte por darle algo que va a trascender más que un par de zapatillas, un bienestar, que es la vida y el corazón de tu hijo guardado para Dios? Es necesario que a temprana edad, así como los discípulos dijeron no, porque Jesús no tiene tiempo para ellos. Y hoy hay padres que dicen: yo no tengo tiempo para mi hijo. Y me lo dicen a mí: no tenemos tanto tiempo, nos gustaría tener tiempo para ellos. Pero si nosotros no hacemos nada, pensamos muchas veces que el mundo no los va a influenciar. Pensamos muchas veces que ir al colegio es como ir a la iglesia. No, ellos van al colegio y ahí son expuestos a un montón de ideas. Y yo puse allí en una pantalla, yo quiero, para darte un ejemplo de la manera en que van a pelear con ideas. Así que quizás como tú, papá, solo das una idea, a veces con suerte una vez al día, acerca de lo que piensas, de cómo quieres que funcione tu hogar en cuanto a los conceptos cristianos. Pero durante el día, tus hijos van a escuchar un montón de personas que no hablan de Dios. Y eso sumado a horas, y eso sumado muchas veces a años, donde son muchas veces avasallados con pensamientos que lo que dice la Biblia es bueno, pero ellos van a decir que eso no es bueno, no es tan bueno. ¿Que es bueno? Sí, drogarse. ¿Que es bueno? Sí, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Que es bueno? Ser como tú quieras ser, tener la identidad que quieras tener. ¿Te imaginas? Esa es la verdadera guerra que tenemos hoy, ejemplificada. Y esto te estoy hablando cuando hay un padre que por lo menos a veces quiere resistir esta cuerda de tensión con este mundo. Pero hay padres que han soltado la cuerda porque piensan: no pasa nada, nada iba a influenciar a mi hijo, lo traigo los domingos a la iglesia. Pero eso es un engaño, hermanos. Es un engaño. Por eso nosotros tenemos que levantarnos hoy, más que nunca, como una voz que habla la verdad, que le dice hoy a nuestros hijos. Allí en España, 11 años, casi todos se han fumado hachís, porros se han hecho a los 11 años. Nuestros niños tienen que luchar, nuestras niñas, cuando le dicen que son vírgenes. Estamos hablando de realmente una guerra feroz que habla acerca de la mente para cambiarlo y hacerlo actuar a lo que el sistema de este mundo dice. Pero la iglesia tiene que levantarse, y nosotros como hijos de Dios. Yo una vez fue duro, pero le decía una vez a los padres: nosotros no tenemos, hermanos, de nuestros hijos muchas veces una mascota, que solo le damos techo y comida y la sacamos a pasear el domingo. No son nuestros hijos eso. Dios nos levante para que tú puedas realmente mostrarle lo que Dios quiere que sean. Que tú le des palabra profética, que tú ores
cada día que salen de la puerta de tu casa y los ministres y los bendigas y hagas vallado alrededor de Él y que Él lo oiga. Oiga que tú estás vallando su vida, su mente, su corazón para que lo que está afuera no lo va a contaminar porque te vas a encargar de eso. Tenemos que enseñar a padres, a madres que están hoy afuera, irnos a los hogares y enseñarles cómo orar. Y te lo digo yo que ahora estando en Guatemala, oré por un montón de madres que le decía, tienes que en su pobreza, en muchas veces no tener visión, que quieren, qué van a hacer sus hijos, hablarle y mostrarle, tu hijo tiene un futuro, tu hijo puede ser alguien importante, aun cuando tú estés en la pobreza más extrema, porque Dios puede hacerlo, Dios lo hizo conmigo y con muchos de nosotros. Tenemos que creerle y hacerle creer al niño que la fe en Dios puede provocar una transformación para su generación. Y eso no lo va a aprender cuando tenga 18 años. Porque muchos padres se despiertan. ¿Por qué tengo un niño mundano? Porque el mundo lo adoctrinó. Cuando tú venías cansado, él estaba con muchas veces la pornografía en la habitación. Tenemos que despertarnos a que no vamos a repescar a nuestros hijos, sino que nuestros hijos van a hacer lo que Dios quiere. Y alguien dijo, tenemos la peor generación de padres. Y uno tiene dolor por pensar entonces, por ende, tenemos la peor generación de hijos. Pero Dios nos ayuda a revertir, a cambiar esto, a pensar en las próximas generaciones. Con esto quiero acabar, Salmo 78, 4. Pensar en las próximas generaciones. Las estadísticas hablan de que un niño es muy vulnerable como para lo malo, pero también para lo bueno. Para aceptar al Señor, para decirle sí a Dios en su corazón. Y muchos somos el ejemplo de que cuando le dijimos sí en nuestra niñez, Él marcó nuestra niñez y hoy podemos seguir adelante haciendo adultos, sirviendo a Dios. Salmo 78, 4 dice, la Nueva Traducción Viviente, dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A las próximas generaciones le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y sus imponentes maravillas. Esto es lo que tenemos que hacer. Si hay milagros, tienen que pasar en casa. Si tu hijo está enfermo, tú oras por él y le provocas milagros y le enseñas a tus hijos que hablen de milagros en sus colegios y le enseñas y les haces crear desde pequeño una fe indestructible que el día de mañana los va a mantener ante la adversidad, ante las situaciones de la vida. Eso es algo que solo Dios lo puede hacer a través de tu vida, porque un adulto lo daña, pero un adulto lo bendice, como Jesús le dijo, así como los discípulos no querían que fuera bendecido, pero había padres que sí querían la bendición de Dios. Dios nos lleve a buscar esto. Mira, hay una estadística que quise poner allí, está en la diapositiva. Un pastor dice que hizo una estadística de 253 personas. Y la estadística dice que cuántas personas recibieron a Jesús de acuerdo a las edades. De menos de 20 años, escucha bien, 138 personas recibieron a Jesús. De 20 a 35 años, 85 personas recibieron a Jesús. De 30 a 40 años, 22 se convirtieron. De 50 a 60 años, solo 3. De 60 a 70 años, solo 1. Y de 70 para arriba, ninguna persona aceptó a Jesús. Esto nos habla claramente de quién realmente está listo para aceptar a Jesús. De qué franja tenemos que poner también los ojos y pensar que en no muy pocos años nosotros tendremos esos adultos adorando a Dios y asegurándonos las próximas generaciones, asegurándonos que haya un testimonio, asegurando que van a ser tan fuertes, así como Dios dice que vendrá una generación brava y difícil. Nosotros también nos vamos a encargar de dejarle a Dios una generación mucho más fuerte y mucho más de guerra para poder afrontar las generaciones que vienen. Yo quiero que oremos, hermanos. Dios nos ayude. Yo decía, Señor, danos luz en este tiempo, porque nadie tiene la revelación total. Pero sí Dios en cada lugar, en cada sitio,
donde ustedes están peleando ciertas cosas. ¿Cuál es la necesidad de San Nicolás con la niñez? ¿Qué es lo que se ve? Que a la larga es lo que se está viendo en todo el mundo. Que Dios nos ayude. La cantidad de suicidios que hoy estamos viendo en niños. En niños. Nosotros tenemos niños en España de nuestra iglesia que han salido de psiquiátricos. Han entrado y salido, porque se han querido suicidar. Te estoy hablando de niños, de adolescentes. Dios haga algo glorioso en medio de nuestra niñez y adolescencia. Y si tú eres padre, te pongas con firmeza en que vas a defender lo que está en tu casa y lo vas a proteger y vas a traer la gracia de Dios y vas a hacer que tu hijo sea espiritual y no vas a dejar de orar hasta que perciba el mundo espiritual. No solamente venir a la iglesia, perciba el mundo espiritual cuando alguien le habla y discierne que no es de Dios lo que se le está diciendo. Yo quiero que te pongas de pie. Nuestros niños, nuestros adolescentes, hoy serían los que pudieran orar por nosotros, porque hay tanta humildad y tanta credibilidad que hay en ellos de creer en todo. Enséñale, ayuna con ellos. Yo soy el resultado de una madre que no entendía lo que era vigilia, pero ella nos ponía a hacer vigilias. Nosotros no entendíamos lo que era, solo nos tapábamos allí y orábamos con ella. Pero cuando se despertó, vino el Señor a mi vida, yo ya estaba entrenada. Me había entrenado a hacer vigilias, me había entrenado a orar. Y yo le doy tantas gracias porque hubo momentos muy cruciales en mi adolescencia. Pero como me traía el recuerdo de que se había sembrado tanto en mi interior, eso volvió otra vez a traerme al camino. Percibo y sé lo que es pelear muchas veces en la adolescencia. Pero cuando hay siembra, la siembra pide. La siembra que se hizo vuelve a llamarte. Pero si no ha habido siembra en tu casa, si no ha habido oración, si no ha habido administración, muchas veces nuestros hijos y adolescentes están allí vacíos y el diablo dice: yo me voy a encargar de llenarlos, no te preocupes. Creo que allí donde estás, y si eres maestro de escuela dominical, si estás sintiendo el llamado para la niñez, cuando los jóvenes me dicen ¿qué estudiamos? Estudia todo lo que sea para la niñez. Estudia todo lo que sea. ¿Qué profesión tengo que ir? Involúcrate en toda profesión que hoy esté involucrada con la niñez. Sea psicología, sea pediatra, involúcrate en todo, porque hoy la niñez está en un SOS. Involúcrate con tu profesión para hablar en voz alta a favor de la niñez. Cierra tus ojos. Y si tienes niños allí donde estás, o si tienes gente que tú sabes a tu alrededor, porque a veces un padre no puede traerlo, pero quizás tú eres el encargado de traer a un niño, a tu vecino. Sal. Yo me acuerdo, Alicia, nos acordamos de las horas felices, que salíamos a buscar niños, y me acuerdo que éramos niños saliendo a buscar otros niños a los barrios y nos traíamos 100 niños, ¿verdad, Alicia? Y a veces ¿cuántos? Tenemos que salir, así como hacemos, traerlos de los barrios. Oremos por ellos, bendigámoslo, declaremos que Dios tiene planes con ellos, aunque sus padres ni siquiera los tengan. Dios nos levante en este tiempo. Padre, te damos gracias porque tú sigues poniendo en nuestro corazón como iglesia la necesidad de levantar nuestra voz con los más vulnerables, con los que hoy el diablo está queriendo destruir, con los que el enemigo está queriendo acallar su felicidad, sus risas, su niñez, quitándole la inocencia muchas veces de temprana edad.
Oramos ahora en este tiempo y nos levantamos como iglesia y oro por una revelación para padres, una revelación para gente que es llamada a trabajar con la niñez. Oramos, Señor, por un despertar en nuestra propia tierra argentina, para levantarnos como una voz profética a favor de la niñez, para creer que va a haber un despertar de traer un ejército de niños a la casa de Dios para honrar a Dios, para abortar todo plan del enemigo en la vida de muchos niños, para ser el que cuida y protege a un niño que hoy está clamando en su casa. ¿Quién me va a defender del abusador? ¿Quién me va a defender de los malos tratos? ¿Quién me va a defender de la pobreza que estoy viviendo? Levántanos, Señor. Levántanos en este tiempo. Danos recursos. Haz que prospere toda obra de nuestras manos a favor de la niñez. Levanta gente con una voz que hable fuerte, claro y alto, que Dios está encargado de proteger la niñez. Lo que el enemigo quiera hacer será abortado por causa de una iglesia que se levanta. En el nombre de Jesús, oramos por escuelas de padres que instruyan a padres perdidos sin saber cómo educar, cómo formar. Levántalos ahora, padres que hoy están sintiendo una decepción porque quizás sienten que no están haciendo el trabajo correcto. En el nombre de Jesús, el poder de Dios te haga a ti, el Padre, que Dios quiere que seas. Te dé la sabiduría de padre para ejercer la paternidad y la maternidad de una forma gloriosa, poderosa. En el nombre de Jesús, para profetizar sobre la vida de tu hijo, de tu hija, para traerle luz, para despertarlo al mundo espiritual. En el nombre de Jesús, para tener cultos llenos del poder de Dios, con niños que caen llenos del Espíritu Santo, marcados desde la niñez para que el diablo no los marque. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por América Latina. Espíritu Santo, bendice a esta tierra, bendice nuestros continentes, donde todo niño es vulnerado. Te honramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, porque tienes, Señor, esperanza, porque hay esperanza, como hubo para muchos de nosotros, que niños. Te damos gracias a aquellos que hemos conocido desde la niñez, cuando no había esperanza para nosotros. Te damos gracias porque trajiste esperanza, aún en medio de la pobreza, cuando no había comida para todos los días. Pero Dios vino y se glorificó. Este es el Dios que predicamos, que todo niño debe conocer. Todo niño debe conocer el amor de Dios y el poder transformador de Dios en su vida. Y que hay un destino glorioso para él. Debe oírlo de los hijos de Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te honramos. Damos gloria a ti. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te ama. Gloria a Dios.